estaba meta hablarle a nuestro querido Néstor. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Un gustazo enorme volver a charlar contigo. Me encanta. Digo, ceremonia, y lo dijo como medio difícil, y después sé que dice vudú. Sé que es una ceremonia vudú, pero ¿cómo se llama? Bois Caïman. Bois Caïman es en realidad un rincón de la isla de Santo Domingo, que allá por el año 1791, cuando sucedió esto que te voy a contar, era dominio francés, ¿no? En el Caribe, la isla caribeña. Allí se reunieron cientos y cientos de personas negras en torno a una hoguera, amparados por la oscuridad del bosque. Bois Caïman es el bosque cocodrilo, digamos. Y, ¿por qué hay cocodrilos ahí? Y caimanes, sí. Caimanes. Y una noche de truenos porque había una tormenta terrible que se desató sin avisar nada. Y truenos también porque toda aquella inmensa cantidad de gente tronaba coros invocando a Yangó y a Ogum. Vos sabés que Ogum es el espíritu del hierro, el que le da fuerza a la gente negra. Y Yangó es el espíritu del trueno, que entonces es el que otorga determinación y furia cuando hace falta. Sucedió que por aquellos tiempos la gente esclavizada en Santo Domingo, que era la colonia más rentable del mundo, más de la tercera parte de todo el azúcar que se consumía en Europa se producía en la isla de Santo Domingo. Los esclavos eran tan brutalmente explotados que casi no había hijos de esclavos en Santo Domingo porque morían antes de tener hijos. A los 40 años ya eran desechos, digamos. Se enteraron de que allá en Europa había habido una revolución y que habían aprobado una declaración de los derechos del hombre y que el primer artículo decía: todos los hombres nacen iguales, libres e iguales en derechos. Al fin se enteraron, dijeron los negros, ¿no? Pronto cayeron los barcos procedentes de Francia, cargados de soldados y guillotinas, a explicarles que los derechos del hombre eran para los hombres, no para los negros. Claro. Así que esa noche, en el bosque Caïman, hicieron juntos una ceremonia vudú. Junto a la hoguera, una mujer flaca hasta el espanto, Cecile Fatiman, levantó un machete sobre el cuerpo, gimiendo todavía, de un cerdo negro. Ese sacrificio inició la ceremonia. No era ningún acto de crueldad. Cerdos negros era la forma en que los amos franceses llamaban a sus esclavos. Y esa noche estaban jurando que serían libres o morirían entregando su sangre como ese cerdo negro, como el cerdo negro que eran todos. Cecile Fatiman era hija de una sacerdotisa vudú nacida en Dahomey, la región africana, y traída a América después de una cacería. Decenas y decenas de veces violada. De una de esas violaciones nació Cecile. Ella misma había aprendido las artes del vudú de su madre y ahora, después de muchas violaciones a ella, también conducía la ceremonia en el bosque Caïman. Junto a ella estaba Boukman, un negro enorme que se había escapado nadando de la isla de Jamaica, donde lo perseguían los ingleses para matarlo, acusado de enseñarle a leer a los niños negros. Dicen que alrededor de aquella hoguera también revoloteaba el espíritu de Macondal, un personaje fascinante que había iniciado él solo su propia revolución unos años antes. Él era brujo de la Côte d'Ivoire, de la Costa de Marfil, y había usado sus conocimientos para inventar con yuyos y con minerales potentísimos venenos que le suministraba a los negros y las negras esclavizados para que las deslizaran en el vino de los mayorales más violentos o en los desayunos de sus amos franceses. Así que de pronto surgió una extraña epidemia que solo mataba a blancos poderosos, digamos, hasta que finalmente lo atraparon y lo condenaron a muerte. Las crónicas
europeas dicen que murió quemado en una plaza de Le Cap. Los negros, sin embargo, dicen que cuando se extinguió el fuego no había nada y que Macandal en realidad se convirtió en mosca para seguir revoloteando alrededor de los amos blancos. Lo cierto es que todos estaban allí, incluyendo Toussaint Louverture, el único que tiene un monumento aquí en Montevideo, aunque no lo conoce nadie, por supuesto, en la Avenida Las Américas. Era muy jovencito por entonces todavía. Pero lo cierto es que en aquella ceremonia vudú en Bois-Caïman se inició la rebelión de los negros y marrones, que con los años y mucha sangre, mucha violencia, derivó en el primer país libre del yugo europeo en América Latina. Los negros y marrones decidieron llamarle como los indígenas habían llamado, que ya estaban extintos, digamos, por los europeos, habían llamado a aquella isla. No le llamaban Santo Domingo, le llamaban Haití. Y así se llama ese país hasta hoy. Haití sigue pagando hasta ahora el atrevimiento de haber sido una república negra, el primer país libre de América Latina. No solo eso, poco sabemos de todo esto. Esto que estamos diciendo, que estamos contando ahora, no está en nuestros textos de historia. Pero fíjate vos que Haití fue el primer país del mundo que abolió la esclavitud en todo su territorio. No solo eso, también fue el que financió Haití, financió con dinero, armas, logística y gente la revolución de Simón Bolívar, el inicio del proceso independentista de América Latina. Así que todos les debemos de alguna manera esa libertad. Y sin embargo, no conocemos nada, pero sí nos han enseñado a tenerle miedo al vudú. Aquello de pinchar muñequitas los zombies que ahora son estrellas de cine, más destructiva, ¿no? Como la magia más destructiva. Porque como es el miedo, eso es que claro, porque es el miedo a esa capacidad increíble de rebelarse y sin tener absolutamente nada más que los pies descalzos, lograr independizar un país contra toda la corriente de los poderosos imperios europeos. Es para tenerle miedo si estás del otro lado de la vereda, digamos. Lo cierto es que hoy se cumplen ya 231 años de la ceremonia de Bois-Caïman. Y es la ceremonia vudú más importante de la historia humana. De alguna manera deberíamos recordarlos, porque no solo fueron las ideas de república y de libertad, de igualdad y fraternidad que vinieron de Europa, fueron más que nada las manos negras y su propia convicción, y las manos indias y su propia convicción y sus propias cosmovisiones las que lograron que hoy vivamos en países libres. Sí, uno cree cuando pasan esas cosas, o sea, o lo que nos... Yo creo que lo que recibimos a través de los libros, ¿no? Como vos decís, siempre como rescatar los relatos, ¿no? Rescatar los relatos, porque los libros lo escriben de acuerdo a... ¿no? Es cierto, como... es cierto. Tendremos que leer... Pero esa otra historia Exacto. circula en relatos, circula en cuentos, circula en historias. Y esta no es en absoluto menor. Tendríamos que dedicarle muchas columnas a la historia de la gente negra y el aporte verdadero que ha hecho a la forma en que concebimos la vida aquí en América Latina, que es tan diferente de la europea, de la que muchos creemos proceder en exclusividad. Pero somos, pero un poco lo que te contaba el otro día, ¿no? Eso de que uno cree que es, con ese estudio genético que me hice, cierto, uno cree que, los apellidos venimos de Europa, y en realidad no. Uno cuando encuentra en ese estudio genético, encuentra rastros que vos decís, o sea, por algo estoy en América, ¿no? Por supuesto. Por algo estoy en América. Que si eso está en nuestra genética, la huella más profunda que habrá en nuestra memoria, en nuestros corazones. Totalmente. Nuestra manera de ver el mundo, que es... yo suelo hablar del continente mágico refiriéndome a América Latina, porque eso es lo que lo distingue de toda esa serísima cultura europea de la que por supuesto no reniego, es decir, no estoy diciendo que todo lo que venga de Europa es espantoso.
pero deberíamos, sobre todo los uruguayos, que todavía nos creemos europeos trasplantados, digamos. Sí, hay como esa idea. Totalmente, esa idea. Bueno, somos nosotros europeos. somos distintos. Mi bisabuelo era italiano, entonces yo soy italiano. No sos italiano, sos latinoamericano. Y más vale que te encuentres con la magia que eso significa. Que lo entiendas, porque si no también te lo van a hacer entender. Exactamente. Date un viajecito por Europa a ver si sos europeo. Sí, a ver si sos europeo. Claro, anda un rato a Europa a ver si sos europeo. Claro, ya sos sudaca y punto, en el mejor de los casos. Aunque seas hijo, nieto, bisnieto, no naciste ahí. Por más que lo tengas, pero como reconocer nuestra historia desde todos los puntos y sabernos parte. Muchas veces no nos sentimos parte, ¿no? Nuestra realidad es tan diferente al resto de América. Totalmente. Que parecería que sí en el campo, pero cuando uno atraviesa caminos que no son los caminos turísticos, que yo digo que para conocer los lugares no hay que hacer el camino que te lleva el que te quiera mostrar el turismo, ¿no? Tenés que ir por otros rincones. Claro. Uno aprende cosas que son realmente importantes y se conecta con historias. Muchas veces es ahí cuando te da vuelta la cabeza patas arriba, digamos, ¿no? Y los uruguayos tenemos muchísimo para aprender de eso. Me encantaría poder pagarle a todos los uruguayos y uruguayas un viaje por América Latina a redescubrir la tierra que verdaderamente nos acunó, ¿no? Sí, hay que hacerlo, sí, totalmente. Gracias, Néstor. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Montevideo Secreto en las redes, en Instagram, Facebook, etcétera. Ahí está día a día toda la información y además está el número de WhatsApp al que podés mandar un mensaje y pedir que te incorporen. ¿Te lo acordás? No. 092-173-353. Tomá para vos. Pero me tapó la boca. Se lo acordaba. Yo dije, se lo acordaba. Le pregunto, totalmente. Muy bien. Sí. Ni siquiera se notó el esfuerzo. No. Me dejaste muda. Lograste dejarme muda. Qué bien. Bueno, bárbaro. O sea que a través de ese teléfono también se comunican con ustedes. Sí. Mandás un mensaje y se te incorpora en la base de datos. Entonces después cada idea que tenemos la mandamos directo a tu teléfono. Eso es importantísimo. Es lo que yo siempre les digo. Agenda el teléfono, nos mandan el nombre y ahí ya quedás y estás informado de todo. Totalmente. Perfecto. Gracias, Néstor, como siempre. Bueno, nosotros continuamos. En Cortiluz tienen todas las cortinas para el comercio, la industria y el hogar. Ahora con lo último en motores a batería. Sí, escuchaste bien, motores a batería. Cuando no tenés energía eléctrica podés abrir la cortina igual. Siempre Cortiluz. Encontralos en Daniel Muñoz 2029. La esquina es Defensa. Y el teléfono es 2-401-4188.